Cuando mi esposo me dijo que necesitaba pasar 2 semanas ayudando a su compañera de trabajo a instalarse en su nuevo hogar, porque ella no tenía a nadie más, la mudanza se había cancelado y ella estaba abrumada, dejé mi taza de café, lo miré al otro lado de la encimera de la cocina y le dije, por supuesto, te ayudaré a empacar. El alivio en su rostro fue instantáneo y completo. Él no tenía idea de que ese alivio era lo más caro que jamás había sentido. Antes de entrar en todo lo que sucedió después, si crees que la honestidad es la base de una relación de pareja real, considera suscribirte. No cuesta nada y nos ayuda a compartir historias como esta. Ahora, déjame contarte cómo 2 semanas de cuidadoso silencio lo cambiaron todo. Mi esposo llevaba 6 años en su empresa. Había oído hablar de su compañera de trabajo durante la mayor parte de ese tiempo, de forma casual, como se oye hablar de cualquier persona en la oficina de un cónyuge. Ella se transfirió de la sucursal de Chicago hace 18 meses, recién divorciada, empezando de nuevo en una ciudad desconocida. Mi esposo la mencionaba como mencionaba a otros colegas, de pasada, ligada a historias de trabajo sobre clientes difíciles y revisiones trimestrales. No tenía ninguna razón para pensar nada de eso. Soy directora senior de recursos humanos. Paso mis días leyendo a las personas, captando inconsistencias, notando el lenguaje que alguien elige cuando está gestionando una situación frente a cuando está siendo honesto. Noté el cambio en mi esposo mucho antes de tener pruebas de nada. El cambio fue sutil al principio, la forma en que empezó a poner la pantalla de su teléfono boca abajo en la encimera, el nuevo hábito de atender llamadas en el garaje, la cuidada neutralidad en su voz cada vez que su nombre salía a cenar. Archivé esas cosas de la misma manera que archivo los patrones de comportamiento en el trabajo, esperando silenciosamente más datos. La tarde en que se sentó frente a mí y me explicó que su compañera de trabajo estaba pasando por dificultades, que su inquilino temporal se había retirado en el último minuto, que la empresa de mudanzas que había contratado se había cancelado y que ella estaba sola en esta ciudad sin familia cerca. Lo observé actuar con preocupación con la facilidad práctica de alguien que había ensayado la historia. Quería tomar 2 semanas de sus vacaciones para ayudarla a organizarse, solo para ayudarla a sentirse cómoda. Ella era una colega, y eso es lo que hacía la gente decente por colegas que estaban pasando por dificultades. Hice 3 preguntas. ¿Había intentado que la empresa de mudanzas reprogramara? ¿Su familia realmente no podía venir a ayudar? ¿O no se lo había pedido? Y había mencionado esto a su jefe, dado que tomar 2 semanas de vacaciones justo antes del cierre del tercer trimestre afectaría a su equipo. Tenía una respuesta para las 3. Fluida, inmediata, preparada. Eso me lo dijo todo, más de lo que las respuestas mismas. Dije, eso es muy generoso de tu parte. Organicémonos para que puedas ser realmente útil para ella. Y observé cómo sus hombros caían con un alivio que no podía ocultar del todo. Después de que él se fue a duchar, me senté en la cocina con mi café enfriándose y pensé en los meses de pequeñas señales que había catalogado. No era una mujer que se derrumbara. Era una mujer que reunía información. Abrí mi portátil e hice algo que nunca había hecho en 11 años de matrimonio. Abrí el panel financiero conjunto. Los números que encontré no eran los que esperaba. Durante 14 meses, se habían movido transferencias de nuestra cuenta de ahorros conjunta en cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar las alertas automáticas. 11.000 aquí, 8.000 allá. Una transferencia etiquetada como consulta de inversión, 2 etiquetadas como servicios de asesoramiento de capital inmobiliario. El total, cuando lo sumé cuidadosamente, ascendió a $43.200. Lo verifiqué 2 veces. Luego tomé capturas de pantalla de cada transacción, cada etiqueta, cada fecha. Me quedé con eso por un momento, no con rabia, sino con claridad. El tipo de claridad que llega cuando algo que sospechabas desde hace mucho tiempo finalmente se agudiza hasta convertirse en certeza. Luego fui a prepararme una segunda taza de café, porque lo que venía después requería una cabeza clara. La ducha aún estaba encendida. Mi esposo se duchaba mucho, siempre lo hacía, especialmente cuando algo le preocupaba. Tenía quizás 12 minutos. Caminé a su oficina en casa, la habitación que él llamaba su espacio, la que tenía el archivador con llave. Tenía la llave de repuesto porque él había perdido la original hace 2 años y me pidió que pidiera una nueva.
Llegaron dos. Le di una. El cajón inferior contenía las cosas habituales en la parte superior. Documentos de seguro, títulos de propiedad de automóviles, la escritura de nuestra casa. Pero detrás de eso, en una carpeta manila sin etiqueta, encontré papeles que no debían existir. El primero era un contrato de arrendamiento. Un apartamento de 2 dormitorios en el distrito ribereño, 1.200 al mes, firmado hace 8 semanas. El nombre de mi esposo no estaba en él. Estaba el nombre de su compañera de trabajo, pero adjunto en la parte posterior había una confirmación de transferencia bancaria que mostraba el depósito de seguridad y los 3 primeros meses de alquiler pagados desde una cuenta que no reconocía. El segundo documento era un extracto de esa cuenta. Una cuenta abierta hace 11 meses en un banco diferente al que usábamos. El depósito inicial fue de $11.000. La cuenta tenía el nombre de mi esposo solo. El tercero era un hilo de correos electrónicos impresos que aparentemente se había sentido lo suficientemente seguro como para imprimir y guardar en lugar de mantener solo en formato digital. El hilo se extendía 10 meses atrás. En él y su compañera de trabajo discutían sobre el apartamento, su vacilación ante el costo, sus garantías de que él se encargaría del aspecto financiero durante el primer año mientras encontraban los próximos pasos. En él, llamaba a nuestro matrimonio algo de lo que estaba en proceso de liberarse. En él, me describía como alguien que lo complicaría pero que finalmente no lucharía, porque era demasiado práctica para alargar las cosas. Demasiado práctica para alargar las cosas. Después de 11 años, así era como me había caracterizado ante otra mujer. Como una inconveniencia logística que podía sortear. Fotografié cada página, 31 fotos en total. Luego devolví todo exactamente como lo había encontrado, cerré el cajón con llave y estaba de vuelta en la cocina enjuagando mi taza cuando la ducha se apagó. He aquí el asunto de descubrir una traición de esta magnitud. La emoción no llega de golpe. Llega en capas. Y la primera capa para mí fue algo más cercano a un enfoque profesional que a un duelo. Tenía pruebas de mala conducta financiera. Tenía pruebas de engaño deliberado. Tenía a un esposo de pie en mi cocina en una toalla preguntándome si quería algo de la tienda de comestibles mañana. Completamente ajeno a que acababa de fotografiar la arquitectura de su plan de salida. Dije, ¿podrías traerme más de ese tueste italiano? Ya casi se me acaba. Por supuesto, dijo, me besó en la mejilla y se fue a vestirse. Envié un mensaje de texto a mi amiga más cercana, una mujer que conocía desde la escuela de posgrado y que ahora ejercía derecho de familia. No le expliqué nada. Solo le escribí, ¿puedo llamarte mañana por la mañana antes de las 9? Ella respondió en menos de 2 minutos. Estaré despierta a las 7. ¿Estás bien? Escribí, lo estaré. A la mañana siguiente llevé a mi esposo al complejo de apartamentos de su compañera de trabajo con un coche lleno de cosas que lo había ayudado a empacar, sus buenas camisas de vestir dobladas con cuidado, sus artículos de tocador organizados en una neceser, la cafetera que llevaba años queriendo y que le había comprado para su cumpleaños hace 2 eneros. Empaqué todo pulcramente. Incluso etiqueté la caja en la que iba. Durante el trayecto, estuvo de un humor extraño, oscilando entre la gratitud excesiva y una extraña distancia. Me agradeció 2 veces por ser comprensiva. Dijo que esperaba que supiera cuánto apreciaba mi madurez ante la situación. Dije que esperaba que todo saliera bien para su compañera de trabajo y que él también se cuidara. Cuando llegamos al edificio, ella estaba esperando en el vestíbulo, visible a través de las puertas de cristal. Parecía más joven de lo que había imaginado, vestida con cuidado, el tipo de atuendo que alguien usa cuando quiere parecer sin esfuerzo sin parecer que lo ha intentado. Salió y saludó a mi esposo con una calidez. Se ajustó rápidamente al recordar que yo estaba allí. Me agradeció por ser tan comprensiva. Dijo que esperaba que supiera cuánto le agradecía la ayuda. Dije que no era un problema y llevé una caja adentro, diciendo que esperaba que estuviera muy cómoda en su nuevo hogar. Lo dije en todos los sentidos de la frase. Regresé a casa sola con las ventanillas bajadas a pesar del frío de octubre. Cuando llegué a nuestro camino de entrada, ya había tomado 3 decisiones. Llamaría a mi amiga abogada a las 7 de la mañana siguiente como estaba planeado.
Haría que un contable forense que había utilizado profesionalmente revisara nuestras finanzas conjuntas antes del final de la semana y enviaría algo al buzón del apartamento del distrito ribereño antes del jueves. La llamada con mi amiga abogada duró 1 hora y 40 minutos. Me pidió que le enviara todo lo que había fotografiado. Estuvo en silencio durante mucho tiempo después de que terminara de explicar. El tipo de silencio que usa un abogado cuando está organizando sus pensamientos. Luego dijo: Diana, lo que hizo con los ahorros conjuntos es mala conducta financiera de manual en un contexto matrimonial. La cuenta oculta por sí sola es significativa. ¿Cómo quieres proceder? Le dije que quería proceder con cuidado y a fondo. Dijo que tendría los documentos listos en 72 horas. Pasé esa tarde en lo que solo puedo describir como un duelo productivo. Me moví por nuestra casa con una libreta haciendo anotaciones. La hipoteca estaba solo a mi nombre, comprada antes de nuestro matrimonio con una herencia de mi abuelo que nunca había mezclado con activos conjuntos porque, sobre todo, era práctica. Los coches estaban divididos. Las cuentas de jubilación eran individuales. La cuenta conjunta había sido vaciada en $43.000, pero eso era recuperable a través de canales legales, especialmente con la documentación que tenía. Cuando me senté a cenar sola con sobras de sopa, me sentí menos como una mujer cuyo matrimonio estaba terminando y más como alguien que acababa de recibir el resumen de un proyecto con un conjunto claro de entregables y un plazo. La carta que escribí esa noche tomó 4 borradores. La escribí en papel blanco liso sin características identificativas, usando un lenguaje deliberadamente distinto de mi voz natural. No amenazante, no emocional, simplemente informativa. Deberías saber que el hombre que te ayuda a mudarte ha estado financiando tu apartamento usando dinero de su cuenta bancaria conjunta. $43.000 transferidos en incrementos durante 14 meses de ahorros a los que su esposa contribuyó equitativamente. Él también ha descrito tu acuerdo por escrito como su plan para salirse de su matrimonio, lo que sugiere que sus intenciones hacia ti son estratégicas en lugar de sinceras. También está la cuestión de una póliza de seguro de vida que contrató sobre su esposa hace 18 meses y de la que ella no sabe nada. Quizás quieras consultar a un abogado sobre lo que el enredo financiero con alguien en una situación de fraude matrimonial activa significa para ti legalmente. Esto viene de alguien que cree que mereces información completa antes de tomar decisiones que afecten tu futuro. Incluí copias impresas de los registros de transferencias bancarias con su nombre y los montos resaltados. Incluí una captura de pantalla del correo electrónico en el que describía su plan para salirse de nuestro matrimonio. Sellé el sobre y lo dirigí a mano. A la mañana siguiente conduje hasta el complejo del distrito ribereño con el pretexto de dejar una caja que mi esposo había dejado accidentalmente en el maletero. Los buzones estaban en un pequeño hueco justo dentro de la entrada del vestíbulo, accesible sin llave. Encontré la ranura para el número de su unidad, introduje el sobre y volví a mi coche en menos de 4 minutos. Me detuve a tomar un café en un lugar cercano y abrí mi portátil. Tenía un día completo de trabajo por delante, una evaluación de desempeño que completar, una reunión del comité de contratación a las 2, una actualización de cumplimiento de beneficios que enviar. Trabajé en todo con el enfoque constante de alguien que ya ha puesto algo en movimiento y simplemente está esperando a que llegue. Mi esposo llamó a las 11:14 de la mañana. Dejé que sonara y se fuera al buzón de voz. Llamó de nuevo a las 11:22. Yo estaba en una reunión. Llamó por tercera vez a las 11:47 y salí al pasillo. Su voz carecía de su compostura habitual. Sonaba como suenan las personas cuando algo que estaban seguras de que nunca sería descubierto acaba de ser descubierto. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Dijo que había pasado algo. Dijo que su compañera de trabajo había encontrado unos documentos y estaba muy molesta y no estaba diciendo nada coherente. Y pensó que tal vez ella estaba reaccionando de forma exagerada, pero necesitaba volver a casa para explicarlo. Dije, por supuesto. Vuelve a casa cuando estés listo. Dijo, ¿puedes venir a buscarme? Tomé un viaje compartido y no quiero quedarme esperando. Dije, tenía reuniones consecutivas hasta las 4, pero iría después de eso. Dijo, Diana, por favor. Quiero decirte que no sentí nada al oírlo decir mi nombre de esa manera. Eso no sería del todo cierto.
Hubo un momento, solo un momento, de pie en ese pasillo con la luz fluorescente encima y el sonido de la oficina detrás de mí, donde sentí todo el peso de 11 años. El peso de cada cena que habíamos cocinado juntos, cada vacación que habíamos planeado, cada mañana de domingo que habíamos pasado leyendo en cómodo silencio. Todo coexistiendo con los $43.000 que había movido sin decírmelo, y el correo electrónico en el que había llamado a nuestro matrimonio algo para gestionar su salida. Volví a mi reunión. Lloré en mi coche a las 5 de la tarde durante exactamente 12 minutos. Luego fui a buscarlo. Estaba parado afuera del vestíbulo con sus maletas en una pila irregular en la acera. La caja de la cafetera estaba encima, ligeramente aplastada. 2 residentes pasaron a su lado para entrar, y la forma en que los miró con los ojos gachos me dijo todo sobre cómo habían ido las últimas horas. Cargó sus propias maletas en el maletero sin pedir ayuda. Se sentó en el asiento del pasajero y miró el parabrisas. Esperé. Ella me acusó de fraude financiero, dijo finalmente. Dijo que usé tu dinero para financiar su apartamento y que la estaba manipulando. Dijo que recibió una carta. Dije, ¿una carta con documentos, registros bancarios? Se frotó ambas manos por la cara. No sé quién haría esto. No sé quién lo sabía siquiera. Me incorporé a la autopista y dejé que el silencio se asentara un rato. ¿Qué muestran los documentos? Pregunté. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz había perdido la cualidad de alguien explicando un malentendido y había adquirido la cualidad de alguien tratando de localizar terreno firme. Hubo transferencias de la cuenta conjunta. Dinero que movía una cuenta separada. Iba a explicarlo. Iba a decírtelo cuando fuera el momento adecuado. ¿Cuánto? Otra pausa. Alrededor de 40.000. Asentí lentamente como si lo oyera por primera vez. Y ella vio todo esto. Dijo que iba a llamar a su abogado. Dijo que presentaría una denuncia por fraude. Su voz se quebró en la última palabra de una manera que no había oído en 11 años de matrimonio. Diana, nunca quise que sucediera así. Dije, lo sé porque era cierto. Él no quería que sucediera así, y mucho menos que yo lo descubriera. Quería que sucediera sin problemas, que él se fuera y que nuestra cuenta conjunta se explicara gradualmente, y que su nueva vida ya estuviera establecida. Esta versión, en la que él estaba en el asiento del pasajero con una cafetera aplastada y el conocimiento de que la mujer que había elegido lo había echado a las pocas horas de recibir una carta, no era la versión que había planeado. Viajamos el resto del camino en silencio. Cuando llegamos a casa, fui a la cocina y él me siguió. Tomé la carpeta del mostrador, donde la había dejado esa mañana. Dentro estaban los papeles del divorcio que mi abogada había finalizado la noche anterior, el resumen de contabilidad forense que mostraba cada transferencia no declarada con fechas y montos, los extractos bancarios impresos y una carta de mi abogada describiendo los motivos de su presentación. Colocé la carpeta sobre la mesa de la cocina y me senté frente a él. Él se quedó en el mostrador mirándola sin tocarla. Luego se sentó y la abrió. Observé cómo su rostro pasaba por el reconocimiento, de la misma manera que lo había observado pasar por el alivio 2 días antes, solo que a la inversa. El reconocimiento era más lento y más oscuro. ¿Sabías?, dijo. Lo supe el martes por la noche, levantó la vista. Empacaste mis maletas sabiendo. Quería que tuvieras ropa limpia. Volvió a los papeles. Sus manos no estaban firmes. El resumen de contabilidad forense tenía 12 páginas. Le había dado tiempo para leerlo, lo que me pareció justo. La casa, dijo finalmente. Pensé que eventualmente la venderíamos y la dividiríamos. La casa fue comprada enteramente con la herencia de mi abuelo. Tu nombre nunca estuvo en la hipoteca. Tengo documentación que se remonta a la fecha de compra. Mi abogada considera que es propiedad claramente separada. Dejó los papeles. Fuera de la ventana de la cocina, las luces de los vecinos se habían encendido. Ya estaba completamente oscuro, el tipo de oscuridad de principios de octubre que llega antes de que estés listo para ella. ¿Qué pasa ahora?, dijo. Tienes 30 días para organizar tu alojamiento alternativo.
La cuenta conjunta está congelada pendiente de la división de activos, aunque mi abogada confía bastante en que el tribunal considerará las transferencias no autorizadas como algo que debe ser compensado. Tus pertenencias de este último viaje están en la habitación de invitados. El resto de tus cosas ya están en cajas en el garaje. Me miró durante mucho tiempo. ¿Tuviste las cajas del garaje listas antes de que me fuera? El miércoles por la noche. Sí, me llevaste allí, dijo, algo revolviéndose en su voz. Me ayudaste a meter las cajas. Te presentaste a ella. Quería ver el apartamento, dije simplemente. Estuvo en silencio un momento. Entonces ella va a publicar sobre esto. Ya estaba en su teléfono cuando me fui. Estaba en algún grupo de Facebook del vecindario. Me levanté y rellené mi vaso de agua. Esa es su elección. Para cuando me fui a la cama esa noche, su compañera de trabajo había publicado una advertencia en un grupo local de redes profesionales de mujeres con 800 miembros. Había incluido capturas de pantalla de los documentos del sobre, que había fotografiado antes de echarlo. Había titulado la publicación, una advertencia sobre la manipulación financiera porque alguien me advirtió anónimamente y eso lo cambió todo. En menos de 3 horas, se había compartido 47 veces. Sus colegas estaban en ese grupo. La esposa de su jefe estaba en ese grupo. Lo sé porque mi amiga del equipo de cumplimiento de beneficios me envió un mensaje a las 11 de la noche. Diana, ¿está todo bien? Acabo de ver algo en línea. Le respondí, todo está bien. Lo estoy manejando. Gracias por preguntar. 2 semanas después de que se mudara a un estudio amueblado cerca de la Interestatal, estaba cenando sola cuando me llamó mi hermana mayor. Ella siempre tuvo el don de la oportunidad para mis peores momentos. Anunció que venía conduciendo y llegó 40 minutos después con chili casero y una botella de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial. Cenamos en la mesa de la cocina, y ella me observó un rato antes de decir, ¿quieres saber cómo manejé realmente a Marcus? Su primer marido, un hombre al que solo había conocido 2 veces y que nunca me había caído bien. Se había divorciado de él hace 9 años en circunstancias que yo había entendido como mutuas, porque eso era lo que ella le había contado a la familia. Apretó ambas manos alrededor de su copa de vino. Descubrí que tenía una segunda tarjeta de crédito abierta a mi nombre sin mi conocimiento con unos $18,000 cargados. Cuando lo confronté, dijo que era un malentendido y que lo arreglaría. Hizo una pausa. Él no lo arregló. Así que llamé a la compañía de tarjetas de crédito y denuncié la tarjeta como fraudulenta, lo cual técnicamente era, ya que yo no la había abierto. Y llamé a su socio comercial, que no tenía ni idea de que Marcus les decía a los clientes que eran una pareja casada con alineación financiera cuando, de hecho, estábamos muy lejos de eso. A su socio le importaba mucho la confianza del cliente. Otra pausa. El negocio de Marcus se vino abajo en un trimestre. Se mudó a Denver y ahora vende paneles solares. La miré fijamente. Nunca me dijiste nada de esto. Estaba en la escuela de posgrado. No quería que te preocuparas. Se inclinó y me apretó la mano. El punto es que tienes derecho a asegurarte de que todos tengan información precisa. Eso no es venganza. Es solo precisión. La miré un momento y luego me reí. La primera risa real que había tenido en 2 semanas. El tipo de risa que surge de algún lugar profundo e inesperado y se siente más como algo que se libera que como algo que se encuentra. Preciso, repetí. Muy preciso, dijo y nos rellenó ambas copas. Las semanas siguientes tuvieron la cualidad de una casa ventilándose. Quité su escritorio de la habitación de invitados y monté un rincón de lectura con una silla que siempre había querido. Reorganicé la cocina de la manera que prefería desde hacía años, pero que había ajustado a sus hábitos. Cené con mi amiga abogada, y compartimos una botella de champán que ella dijo que era técnicamente prematura, pero que se sentía apropiadamente celebratoria. El proceso de recuperación financiera avanzaba a mi favor, como ella había proyectado. La publicación de su compañera de trabajo continuó circulando. El Departamento de Recursos Humanos de su empresa abrió una revisión interna sobre si había utilizado recursos de la empresa en relación con la cuenta financiera no declarada.
Un proceso que tenía motivos para creer que concluiría con consecuencias para su empleo continuo. No porque yo hubiera hecho algo para iniciarlo, sino porque él no había sido particularmente cuidadoso. Y el proceso de recursos humanos tiende a sacar a la luz estas cosas una vez que alguien está buscando. Su madre me llamó una vez para decirme que lo sentía y que no lo sabía. Le di las gracias y le dije que no le guardaba rencores. Él envió un solo correo electrónico 3 semanas después de mudarse. Decía: entiendo lo que hiciste. No estoy segura de haber podido hacer algo diferente y obtener un mejor resultado. Espero que algún día me creas que no quería lastimarte. Lo leí 2 veces. Luego lo archivé sin responder, porque hay cosas que no requieren respuesta, y esa era una de ellas. Mi vecina me detuvo una mañana mientras recogía el correo. Era el tipo de mujer que había vivido en esta calle durante décadas y sabía todo y no ofrecía nada a menos que se lo pidieran. Simplemente dijo: siempre me caíste mejor tú que él. Espero que lo sepas. Le di las gracias, llevé mi correo adentro y me paré en mi cocina a la luz de la mañana con la tranquilidad de una casa que ahora era enteramente mía y sentí algo que no esperaba sentir tan pronto, que era la satisfacción. No la felicidad en el sentido agudo e inmediato, sino la satisfacción. La particular firmeza de una vida que ha sido liberada de algo que ocupaba espacio, dejando lugar para lo que realmente le pertenece. Ofrecí una pequeña cena el mes siguiente. Mi hermana vino, mi amiga abogada vino, 2 mujeres del trabajo con las que había estado queriendo pasar tiempo real durante años. Cenamos en la mesa de la cocina con buen vino y el tipo de conversación que se alarga mucho más allá de cuando tenías la intención de parar. Al final de la noche mi hermana levantó su copa y dijo: por la información precisa, todos bebimos a eso. De pie junto al fregadero después, lavando vasos en el silencio tras que todos se habían ido a casa. Pensé en el momento en el pasillo del trabajo cuando había oído a mi esposo decir mi nombre con esa particular fractura en su voz y sentí 11 años sentados en mi pecho. Ese momento había sido real. El dolor en él había sido real. No quería pretender lo contrario, ni siquiera ahora. Pero también pensé en lo que había dicho mi hermana, sobre la precisión, sobre asegurarme de que todos tuvieran lo que necesitaban para tomar decisiones reales. Él había tomado sus decisiones basándose en una versión de mí que era demasiado práctica para luchar, demasiado estable para explotar, demasiado organizada para causar complicaciones. Había tenido razón en las 3 cosas, solo que no de la manera que había planeado. Había sido práctica. Había sido estable. Había sido organizada. Simplemente resultó que estaba organizando algo que él no había anticipado. Secando el último vaso, apagué la luz de la cocina y caminé por mi casa en la oscuridad, a través de habitaciones que no se sentían para nada como una pérdida. Por la ventana al final del pasillo podía ver las luces de la calle y, más allá de ellas, un tramo de cielo que aún conservaba algunas estrellas a pesar de la interferencia de la ciudad. A veces la respuesta más completa a alguien que te subestima es simplemente ser exactamente lo que dijeron que eras, y dejar que descubran lo que se perdieron. Me fui a la cama en el centro de una cama que era enteramente mía, en una casa que siempre había sido mía, en una vida cuyas dimensiones completas apenas comenzaba a comprender. Ahí es donde termina esta historia. No con ira, no con triunfo. Exactamente. Sino con la particular satisfacción de una mujer que reunió su información cuidadosamente, tomó sus decisiones con claridad y se aseguró de que, cuando todo finalmente saliera a la luz fuera completa. Si esta historia te ha conmovido, haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. Mi momento favorito fue cuando mi esposo llevó sus propias maletas a mi coche y no pudo mirarme del todo mientras lo hacía. ¿Qué momento te impactó más? Déjalo en los comentarios de abajo y suscríbete con la campana de notificaciones activada para no perderte nada.